Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los beneficios de la práctica del Tai Chi. Quédate, que en instantes comenzamos. Muy bien, entonces hoy tenemos una charla súper interesante, súper interesante. Les cuento un poquito cómo surge lo de Tai Chi. Empiezo mi formación en el año 2002. En el año 2002 comencé mi formación para ser instructor de Tai Chi. Luego llega la maestría, pero en el 2002 empieza. En el 2003 comienzo a dar clases y hasta acá estamos dando clases todos los años. Ha surgido un montón de cosas muy lindas. A través de la práctica también surgieron instructores y maestros que hoy en día están dando clases repartidos por varios lugares. Así que súper interesante el trabajo de la práctica de Tai Chi. Pero bueno, buen día a los que se van uniendo. Y la idea de la charla de hoy es contarle un poquito más allá de los practicantes que saben, hemos charlado, y los instructores sobre todo y maestros, pero normalmente el común de la gente asocia al Tai Chi a movimientos lentos. Entonces hoy vamos a ahondar un poquito más lo que es el Tai Chi. Vamos a contarles ahora cuáles son las ideas generales de la charla. Entonces vamos a hablar de la etimología de la palabra, de los ideogramas, sobre todo de chinos, el origen. Vamos a hablar de la historia, un breve repaso de la historia, los primeros registros históricos de Tai Chi. Vamos a hablar de estilos, vamos a hablar del Tai Chi Kwa, que es el Tai Chi que yo practico y enseño. Vamos a hablar de los beneficios. Los beneficios, cuando hablamos de beneficios, podemos diferenciarlo como físicos, psicoemocionales, y para aquellos que quieren ir un poquito más allá, también hay beneficios espirituales. Y también vamos a hablar al último los distintos lugares de práctica en Paraná y en algunas zonas aledañas. Bien, eso es. Vamos a ir a comenzando. Entonces, ¿de dónde viene la palabra o el término Tai Chi? En China hay un dialéctico que es el Pinyin, se lo conoce como Tai Chi. Hay un montón de dialectos en China. Es la traducción más o menos literal de dos ideogramas. Uno que es el Tai y el otro que es el Chi. Ideogramas son como dibujos que dan idea de algo. De ahí viene el ideograma, más que una letra, una palabra o una imagen, ¿no? Si fuese una imagen sería pictograma. Como es como un dibujo, son líneas así que para los chinos representan algo. Es realmente súper interesante la escritura oriental. Entonces, el término Tai significa, o se lo traduce como lo supremo, como lo máximo, como lo más grande. Y el término Chi siempre hay que tener en cuenta que el ideograma no es exacto, siempre tiene, dependiendo del contexto y la referencia, puede significar una cosa u otra. Es como acá yo digo banco y la mayoría puede imaginarse el lugar donde la gente va y deposita dinero y demás, o un lugar donde sentarse en la plaza, por ejemplo. Entonces, cuando juntamos los dos términos y hacemos Tai Chi, podemos dar una idea de cómo interpretarlo como la gran energía. Tai Chi también se produce, por ejemplo, como energía. El Chi es muy conocido como energía, como término de energía, pero también puede ser como lo extremo, como el principio fundamental o como el final, dependiendo siempre del concepto. Entonces, cuando unimos Tai Chi, podemos interpretarlo como la gran energía
a mí me gusta hablar del movimiento supremo. Siempre teniendo en cuenta que la filosofía, en los principios del Tai Chi, hablamos de este movimiento supremo como la gran dualidad del Yin y del Yang. ¿Okay? Eso es lo que significa Tai Chi, el movimiento supremo o la gran energía o la danza cósmica. Bueno, ahí dependiendo la poesía que uno pueda darle, pero generalmente tiene que ver con algo más grande de lo que nosotros podemos imaginar, pero que podemos darle dimensión. Ya, por ejemplo, en la filosofía china, si hablamos de algo más grande y que no podemos imaginar, estamos hablando del Tao. Ya es otra cosa. Bien, el origen de Tai Chi obviamente está arraigado a China, donde se nutre de la filosofía, se nutre de las artes marciales y la práctica de salud de Oriente. En su desarrollo y en su evolución, tanto cultural como espiritual, se va mezclando con influencias taoístas, con influencias budistas, obviamente con algunas cuestiones de Confucio, y obviamente las técnicas de artes marciales tradicionales. Sí, Tai Chi es un arte marcial, ahora lo vamos a explicar. Entonces, vamos a ir a la historia de Tai Chi. Vamos a contar la más conocida y hacer un repaso, pero en forma breve, es mucho más amplio, ¿no? Tenemos que hablar de una leyenda que es legendaria, que es clásica, que atribuye la creación del Tai Chi a un monje taoísta llamado San Sanfen. Este vivió entre los siglos XII y XIV. ¿Por qué entre 12 y 14 tantos años? Bueno, se lo conocía, estamos hablando que es una leyenda, ¿no? que es popular y a lo mejor sea cierto o no, pero se habla de que este monje se lo conocía como el inmortal. Entonces de ahí que las leyendas hablan de estos siglos, ¿no? El siglo XII y siglo XIV. Que ahí en esos siglos estuvo la dinastía Song, en el año 60 a 1270, son más o menos, algunas duran 100 años, 200, 300 años, dependiendo la historia. Entonces la dinastía Song del 960 a 1279, la dinastía Yuan de 1279 a 1368 y la dinastía Ming de 1368 a 1644. Muchos años, a partir del siglo XII. Imagínense la cantidad de años que tiene el Tai Chi. Entonces, una de las cosas que tenían los antiguos, sobre todo los sabios taoístas, es que no se atribuían la creación de las cosas, ¿no? Las hacían y las entregaban. Después lo que sí pasaba era que sus discípulos o seguidores le atribuían la creación a estos maestros o a estos sabios. Entonces, de acuerdo a la leyenda, Sanfen desarrolla el Tai Chi después de observar la pelea de un pájaro y una víbora, una serpiente. Se cuenta la leyenda que él estaba meditando en una cabaña en la montaña de Budán cuando escucha, se dice que era un urraca, atacando a una serpiente. Entonces observa todo lo que sucedía y observaba que la serpiente iba cediendo y contraatacando de acuerdo a los movimientos del ave. Por ejemplo, que el ave quería agarrarle la cola, la serpiente atacaba con la cabeza. El ave quería agarrarle la cabeza, la serpiente atacaba con la cola. Y si quería agarrar el centro, utilizaba cabeza y cola para contrarrestar eso, o cuando atacaba respondía al ataque del ave.
Entonces, San Fen, pensando, vio que eso era muy inteligente, y empezó a pensar que en vez de utilizar los movimientos rígidos y duros y muchas veces inflexibles que se usaban en el Kung Fu de Shaolin, que era el arte marcial de ese momento, que se practicaba en esos lugares, y se inspiró a crear un arte marcial basado en los movimientos de algunos animales. Los sistemas de Kung Fu y de Qigong generalmente están basados en animales. Entonces, observó esto. Empezó a utilizar los movimientos de la serpiente, que eran suaves y flexibles, el estilo de la serpiente, por ejemplo, para los que practican Kung Fu. También movimientos ágiles y ligeros y cambiantes como el dragón. En China, dragón y serpiente se los puede asociar. A veces lo diferencian, pero fíjense que dice el escrito, ¿no? Ágil y ligero y cambiante el dragón es muy similar a suave y flexible de la serpiente, son los movimientos que tiene una serpiente. Después, rasgos intensamente concentrados y ágiles y poderosos que son del tigre, la energía exacta, tranquila, acá hablamos de tranquilidad, hablamos de la paciencia, y la expansividad de la grulla se expande cuando abre las alas, y la ligereza, la agilidad y la forma de ocultarse que tiene el leopardo, que también podemos asociarlo al tigre. Estos sistemas están en la práctica de Qigong, y aquellos que se pueden averiguar, y hay un montón de información sobre esto. Si bien la existencia histórica de San Fen es incierta, acordémonos que es una leyenda popular, esta figura representa la conexión entre el Tai Chi y el Taoísmo. San Fen, al ser un monje, empieza a meter, más allá de que los monjes practicaban artes marciales, bueno, él puede en este arte marcial o en esta filosofía o en estos movimientos denominados Tai Chi, arte marcial interno, entonces conecta todo lo que es el taoísmo con el arte marcial, con el Tai Chi. Sobre todo hay dos conceptos que son muy importantes. Uno que se le conoce como el Wu Wei, con doble Wu Wei, que significa la acción no forzada, y algo muy importante que es el equilibrio entre el Yin y el Yang. Entonces, tomas elementos del Kung Fu Shaolin, los adapta en función de movimientos de los animales y se practicaban como movimientos aislados. O sea, un movimiento animal se practicaba como ese movimiento de animal. A ver, un segundo. Ok. Bien. Entonces, a todo esto, a todos los movimientos de los animales, las artes marciales, digamos, los elementos del Kung Fu que él practicaba, que era el Kung Fu de Shaolin, le agrega no solamente no lo adapta para hacerlos flexibles y suaves y agregarle todas las connotaciones de los movimientos animales, sino también añade teorías, ¿no?, del Qin, del libro de los cambios, el famoso libro de los cambios, ¿no?, sobre el Yin y el Yang. Le agrega técnicas de respiración taoísta. Una técnica de respiración taoísta puede ser dirigir y guiar la respiración, que es la respiración una forma de energía, es empezar a saber cómo mover la energía. Esto a través de una técnica mental y a través de una técnica de respiración. También a través de la intención, utilizando la mente y obviamente la respiración. Esto es de Daoyin. O Yin, Tao Yin también se lo puede conocer. Entonces, podemos decir que Tai Chi es
una forma física de expresión de la filosofía taoísta en movimiento. Esto es, por ejemplo, es movernos y producir una alquimia interna. Y de acá sale lo que se conoce como Tai Chi, como la meditación en movimiento. Hay registros históricos de Tai Chi. Los primeros registros históricos, recordemos que San Fen es una leyenda, pero se le atribuye su creación. Recordemos que si en esas épocas los sabios no hacían crédito de lo que creaban, pero sí sus discípulos o seguidores, ¿no?, en el transcurso. Entonces, los primeros registros históricos están en el pueblo de Changjiangzhou, en la provincia de Henan, durante la dinastía Ming, que es entre el siglo XIII y el siglo XVI, siglo XIV y siglo XVI. Entonces acá aparece la milicia, el general retirado Chen Huaiting, muerto en el 1664. Miembro de la familia Chen, sistematiza las primeras formas de Tai Chi. Entonces, acá aparecen, en este año, estamos hablando de 1600, las primeras formas de Tai Chi. Antes eran movimientos aislados. Chen lo sistematiza y aparecen las primeras formas de Tai Chi. Entonces, acá aparece el primer estilo de Tai Chi, el estilo Chen, que se caracteriza, hay varios, pero estos son los más conocidos. Y luego empieza a abrirse las creaciones. Entonces el estilo Chen se caracteriza por movimientos lentos y fluidos que están intercalados con ráfagas de energía rápida. Se les conoce como Feijin. Así como también utiliza espirales en el uso de la energía Chi. Este es el primer estilo, el estilo Chen de Tai Chi. En el siglo XIX, fíjense, del siglo XVI hasta el siglo XIX, el estilo registrado era el estilo Chen. Luego en el siglo XIX, Yang Luchang, también muerto en el 1872, un estudiante externo de la familia, antes se enseñaba en la familia solamente, un estudiante externo de la familia Chen, muchos años pasaron, aprendió el estilo y desarrolla el estilo Yang. ¿Esto qué es lo que hizo? Suaviza todos los movimientos y elimina esos movimientos explosivos. Entonces, ¿qué hace al eliminar esos movimientos explosivos? Lo adapta a un público más amplio. De ahí que se lo conoce como la gimnasia para los ancianos. Entonces, por eso todos los ancianos en China generalmente se lo ve, pero no necesariamente tienen que ser ancianos para practicar. Pero si este estilo, al Tai Chi, al suavizarlo, al eliminarle los elementos explosivos, los elementos de velocidad o de fuerza, entonces lo pueden practicar todas las personas. Entonces, al ampliar esta posibilidad, se populariza, y la corte imperial, en ese momento de la dinastía Qing, empieza con la difusión del Tai Chi en toda China. Después hay estilos Wu, desarrollados por Wu Xianquan. Estos se centran en movimientos más pequeños y sutiles. El estilo Sun, creado por Sun Lutang. Y este incorpora influencia de otros estilos, tanto internos como, por ejemplo, por ahí podemos nosotros conocernos, asociamos un poquito más a este estilo, pero le agrega el Bagua, el Bagua y el Shinki, que son conocimientos. El Bagua es un conocimiento milenario, mucho más que el Tai Chi. Bagua se habla de más de 5.000 años. El Tai Chi estamos hablando del siglo XII, todavía no tiene 10 siglos. Entonces, y después hay un estilo que es el Hao, que es menos conocido, pone énfasis en la energía interna y la precisión de los movimientos. Estamos hablando que cuando hablamos de estilo, cada maestro, cada practicante puede decir, bueno, yo
saco una partecita porque esto me gusta, esto lo desarrollo bien y lo enseño. Entonces le pongo estilo Marcelo, o estilo Tai Chi para la salud, o Tai Chi para el movimiento corporal, o Tai Chi para las emociones. Y ahí viene Tai Chi Chuan, Tai Chi y el nombre que es Tai Chi Yang, estilo Chen, estilo Yang, Tai Chi y Tai Chi Qua. Por ejemplo, la diferencia acá entre un estilo y un conocimiento es que el conocimiento abarca todo y el estilo una pequeña parte. No estamos hablando de que sea malo, simplemente tenemos que saber que cuando hacemos un estilo estamos desarrollando una pequeña parte del conocimiento total. Entonces Tai Chi Qua es el Tai Chi que yo practico, que yo aprendí y que yo enseño, y también la línea de instructores y maestros que lo enseñan a través de mi enseñanza y de la escuela, obviamente, la escuela del cambio. El Tai Chi Qua es el Tai Chi que se enseña en la escuela del cambio, una escuela nacional e internacional. Entonces, ¿qué es el Tai Chi Qua? Bueno, es un método psicofísico de movimientos que pone énfasis en el balance, en el equilibrio, la coordinación y el fortalecimiento de esta trilogía: el cuerpo, la mente y el espíritu, para aquellos que les guste esta parte. Pero generalmente se trabaja mucho inicialmente cuerpo y mente. Cuando hablamos mente, también acá la parte psicoemocional, mente y emociones. También se desarrolla la parte espiritual. Y en el desarrollo del entendimiento de las energías y los cambios que se manifiestan en el universo. Generalmente un estilo básico se fomenta en el Yin y el Yang. Algunos pueden trabajar un poquito más. Y la búsqueda del Tai Chi Qua es la amplitud, ¿no? Todos los estados de cambio, ¿no? A través de, hoy hablamos de que había conceptos del Yin. Bueno, el Yin tiene que ver con esto, pero más que nada con el conocimiento Pacua o Bagua. Entonces, acá por donde dice el desarrollo del entendimiento de las energías y cambios que se manifiestan en el universo, no solamente del Yin y Yang, sino de todo el orden del universo. Bien, entonces vamos a algo que es súper importante, súper importante, que son los beneficios. Son los beneficios. Entonces, hay un montón de beneficios. Yo traté de explayarme con los más importantes. Y obviamente cada uno va a ir en búsqueda de lo que necesita. Entonces, nuestra responsabilidad es poder brindarle a aquel practicante aquello que está buscando y mostrarle el universo de posibilidades que tiene al practicar Tai Chi Qua. Entonces, a lo largo del siglo XX, sobre todo en la revolución cultural de China, el Tai Chi experimentó una transformación muy importante. Entonces, el gobierno chino empieza a promover la práctica del Tai Chi como una forma de salud pública. Entonces, de acá que muchos no lo reconocen como arte marcial, porque le reducen el enfoque marcial y resaltan los beneficios tanto físicos como mentales. Entonces por ahí se lo conoce como una práctica más para la salud y no como arte marcial. Pero en su origen Tai Chi es arte marcial, adaptado a otras búsquedas. Entonces, a partir de esto se introducen formas más simplificadas. Por ejemplo, la forma más conocida del Tai Chi a nivel mundial es la forma 24, que se lo sistematiza para facilitar su enseñanza y obviamente la práctica masiva. Y vaya qué resultados ha tenido, ¿no? Entonces, vamos a ver los beneficios físicos, luego vemos los psicoemocionales y después trabajamos con los espirituales. Tenemos que entender que, bueno, por el tiempo y estamos hablando de los más importantes, o por lo menos lo que yo entiendo que son los más importantes. Entonces, mejora del equilibrio y la coordinación.
Entonces el Tai Chi se fundamenta en movimientos lentos y controlados que requieren una atención total a la postura y el desplazamiento del peso corporal. Entonces, cuando uno practica constantemente o tiene una práctica formal, hoy se estila practicar una, dos o tres veces por semana, va a fortalecer los músculos, sobre todo esos músculos que son estabilizadores, va a mejorar lo que se llama propiocepción, es la conciencia corporal y obviamente la coordinación. Entonces, ¿qué nos permite esto? Tener la conciencia del cambio de peso o digamos, o el desplazamiento corporal, no es necesariamente cambio de peso, sino es poder desplazarnos corporalmente, nos va a dar una reducción de riesgo de caídas, sobre todo para las personas mayores, va a minimizar digamos, ese miedo a caminar, a desplazarse, y obviamente va a entrenar una capacidad de mantener el equilibrio a través de diferentes posturas, inclusive hasta de una forma desafiante, ¿no? Por ejemplo, levantar un pie, aquella persona que tiene mucho miedo del equilibrio grandes, levantar un pie es un gran desafío. Entonces, esto nos permite trabajar esos desafíos, en forma progresiva, por supuesto. Entonces, otro de los beneficios físicos es el aumento de la flexibilidad y obviamente la amplitud del rango de movimiento de las articulaciones. ¿Por qué? Porque nos elonga y relaja los músculos y articulaciones. Un músculo tenso va a generar un movimiento más reducido. Entonces un músculo relajado, una articulación flexible va a poder hacer un movimiento mucho más amplio. Entonces relaja y elonga los músculos y articulaciones, va a contribuir a tener una mayor movilidad articular, el rango de movimiento se amplía y obviamente va en prevención, acuérdense que también es muy útil para la salud. En prevención va a evitar la rigidez muscular, la rigidez articular y obviamente esto ayuda a aliviar tensiones acumuladas y hoy también va a tener una incidencia en la mejora de la postura. Bien, esto es algo también súper interesante, ¿no? El fortalecimiento muscular sin impacto excesivo. Ya no necesitamos salir a correr, no necesitamos saltar, no necesitamos levantar pesas ni nada. Dentro de lo suave, ¿no? Si necesitamos, dependiendo de la necesidad de cada uno y la edad también, ¿no? Entonces, más joven, por ejemplo, los ejercicios, los movimientos pueden ser más intensos, más rápidos. Hola Sarita, me apareciste. Bien, entonces, fortalecimiento muscular sin impacto excesivo. Desarrolla fuerza muscular de una manera equilibrada. No somete el cuerpo a cargas bruscas. De ahí los movimientos suaves. Va a mejorar la resistencia muscular, sobre todo con mayor énfasis en lo que es el torso y en las piernas. Nos va a permitir mantener posturas sostenidas y realizar transiciones suaves. Esto es súper importante. Acá. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento también hay algo muy importante que es el tono muscular. Generalmente se habla muy poco de eso. El tono muscular es lo que nos sostiene, sostiene la fuerza en la parte abdominal, para poder mantenernos más tiempo en una posición sin necesidad de hacer fuerza o de grandes gastos. Buen día, Emilia. Grandes gastos energéticos, ¿no? Entonces, en su práctica progresiva va mejorando todo esto, ¿no? Entonces, cuando mejoramos ese tono muscular general, va a hacer que nuestro cuerpo se sienta más fuerte y más ágil. Siempre de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Optimiza la circulación sanguínea y también la linfática. Entonces, al trabajar con la respiración, al empezar a movilizar el cuerpo, vamos a tener un aporte mejorado de oxígeno y de nutrientes a los tejidos. Acuérdense que
los músculos hacen contracción y expansión. En eso actúan como una bomba, donde pasa la sangre, donde pasa la linfa, donde pasa la energía, oxígeno, nutrientes, etc. En la charla anterior hablábamos de lo que son el estancamiento, ¿no? Una contractura es un músculo tenso, dificulta, imagínense una manguera que está apretada, dificulta el pasaje de todo lo que pasa por esa zona. Energía, linfa, sangre, nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Entonces, al optimizar la circulación sanguínea también reduce la presión gracias a la relajación de los músculos. Un cuerpo tenso, hay una mayor presión. Entonces, realmente, por ejemplo, cuando se le conoce la presión arterial de la bata, que van al médico y la presión arterial sube. ¿Por qué? Porque se ponen tensos, se ponen nerviosos y demás. Entonces, al reducir la presión arterial, nos permite, nos ayuda a relajarnos y obviamente a controlar el estrés. Activa, por estos medios, ¿no? la optimización de la circulación sanguínea, activa por movimientos naturales o mecanismos naturales la sanación del cuerpo. Obviamente, cuando hay mayor circulación, esto ayuda a que el cuerpo pueda eliminar toxinas. Es el cuerpo sana eliminando cosas nocivas en todos los aspectos. Mejora la postura y la alineación corporal. Esto quiere decir que con la práctica continua del Tai Chi va a ayudar con las desviaciones posturales. Va a ayudar, obviamente, de acuerdo al nivel que tenga una desviación, ¿no? Si hay una desviación muy importante, bueno, lo que puede ayudar mucho es a que no se siga desviando. Después hay cuestiones que son que llevan de mucho tiempo, que bueno, necesitan otras acciones. Pero bueno, el Tai Chi va a ayudar a minimizar las desviaciones posturales. O si nosotros empezamos a detectar una pequeña escoliosis, que es la torsión de la columna, con la práctica podemos inclusive mejorarla. Entonces, al trabajar el pasaje corporal, favorece al distribuir bien el peso del cuerpo. Obviamente esto va a aliviar a que la columna tenga menos tensión y las articulaciones nos digan gracias. Bueno, acá, por ejemplo, miren esto. Contribuye a la prevención de dolores crónicos, sobre todo de espalda y cuello, ¿no? Hay mucho trabajo con la columna cervical, con la columna dorsal y la columna lumbar, y sacrolumbar también. Entonces, acá algo que yo he visto en la práctica continua, de mucho tiempo, de varios meses, de varios años, personas grandes con hernias lumbares, agacharse y ir al suelo, levantarse y olvidarse de que tienen hernias. Si bien la hernia está, pero no hay dolor. A través de la práctica continua de Tai Chi. Otra de las cosas es, por ejemplo, al fortalecer las piernas, se fortalecen los músculos de la zona de la rodilla, y obviamente las personas, por ejemplo, pierden menos el equilibrio, al tener más fortalecidos tobillos, rodillas, caderas, tienen una posibilidad de caerse menos, o no caerse, o evitar las caídas. Entonces, beneficios respiratorios y cardiovasculares. Estamos bien con el tiempo. Estos beneficios, siempre el Tai Chi tiene un gran trabajo con la respiración, entonces va a mejorar la capacidad respiratoria, y obviamente si mejoramos la capacidad respiratoria, ese intercambio gaseoso, oxígeno, anhídrido carbónico, va a mejorar. Cuando podemos estabilizar nuestra respiración, también va a estabilizarse el ritmo cardíaco. Y obviamente un ritmo cardíaco estable también va a mejorar la oxigenación. ¿Por qué? Explicación mecánica, es muy simple.
mientras más lento lata el corazón, más tiempo pasa la sangre por los pulmones. Entonces, más capacidad. Y encima, si yo hago una respiración profunda, suave y lenta, cargo mucho oxígeno, la sangre pasa más tiempo por los pulmones, puede soltar el anhídrido carbónico, puede incorporar el oxígeno y eso llega con mayor carga de oxígeno hacia todo el cuerpo. Es fabuloso, fabuloso. Estimula el sistema nervioso parasimpático. Obviamente, si estimula el sistema nervioso parasimpático, va a favorecer la relajación y va a reducir el estrés. Recordamos que el sistema parasimpático es parte del sistema autónomo central. El parasimpático correspondería a lo que es la relajación y el simpático a la activación, ¿no? Entonces, normalmente estamos mucho tiempo, o generalmente estamos la mayor parte del día en el sistema simpático, ¿no? Estrés, miedo, ansiedad, todas las emociones que generan estados de estrés. Y si estamos en estrés, nuestro sistema autónomo reconoce peligro y no nos va a ayudar a relajarnos. El Tai Chi ayuda con eso. Entonces, otro de los beneficios es que al permitir que nuestro cuerpo libere tensiones acumuladas, se va a reflejar en una sensación general de bienestar, tanto físico como mental. Cuando uno hace cosas relajantes, se siente bien, fantástico. Bien. Los beneficios psicoemocionales. Acá hablamos de la parte de la psiquis y de las emociones, que van en conjunto. Entonces, hablábamos hoy que el Tai Chi en esencia, es una meditación en movimiento, ¿no? Porque si uno lo hace realmente a conciencia, va a producir muchos cambios internos, desde los físicos a los energéticos, hasta los emocionales y con un grado más de práctica y de intención, los espirituales. Entonces, en esencia, el Tai Chi es una meditación en movimiento. Cuando al practicar Tai Chi ejecutamos movimientos lentos y controlados, combinándolos con una respiración profunda, algunos le llaman la famosa respiración abdominal, que en realidad es una respiración diafragmática. Esa respiración con ese movimiento lento y coordenado se hace en forma consciente, se va a lograr un estado de calma que va a ayudar, va a minimizar los estados de estrés, o por lo menos el estrés acumulado, lo va a empezar a reducir, va a contrarrestar ese modo estrés. Durante la práctica, la mente, al estar muy consciente de lo que estamos haciendo, se libera de preocupaciones, de pensamientos rumiantes. Entonces eso va a ayudar a disminuir la ansiedad. Si podemos disminuir la ansiedad, obviamente va a niveles hormonales, vamos a generar menos cortisol. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, al reducir la ansiedad, a reducir todas esas preocupaciones, todos esos miedos, porque uno está inmerso en un movimiento que nos trae totalmente al presente. Recordemos que el miedo, más allá de lo real, siempre es a futuro, lo que nos va a pasar adelante. Cuando nosotros estamos en el momento presente, no hay miedo, estamos viviendo. Entonces eso ayuda a reducir los niveles de cortisol. Obviamente va a reducir el estrés. Otro de los beneficios psicoemocionales, mejora la concentración y potencia lo que se conoce como la atención plena, lo que nosotros podemos decir el momento presente. Vivimos más intenso el momento presente. Entonces, sincronizando estos movimientos con la respiración, exige mayor atención a lo que estamos haciendo. Y esa mayor atención a lo que estamos haciendo lo podemos traducir como el aquí, ahora o el momento presente.
Con el tiempo, obviamente, se desarrolla mayor capacidad de atención. Necesitamos una práctica constante. Esto se va a reflejar en una mente más clara, se va a reflejar en una mente con menos posibilidades de dispersarse y sobre todo va a empezar a evitar los pensamientos negativos, ¿no? Concentrarnos va a evitar los pensamientos negativos, ¿no? Sobre todo va a buscar la menor llegada de esos pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando uno está practicando que aparezcan esos pensamientos negativos, ¿no? Los dispersa. Regula la parte emocional y la parte de estabilidad interior. Con la práctica aprendemos a observar los pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos. Cuando estamos en una actitud de observador, nos permite reconocer y aceptar las emociones que estamos viviendo, que estamos pasando, sin juzgarla ni reaccionar de manera impulsiva. Eso es lo que nos permite una vez que tenemos una práctica constante. El constante trabajo de equilibrio entre movimientos suaves y energéticos simboliza la dualidad del yin y el yang. ¿Qué nos enseña esto? A integrar y armonizar lo que algunos dicen la luz y la sombra que nosotros tenemos dentro. Podemos hacer una traducción: amor y miedo, como yin y yang, pero digamos, no sin juzgarlo. Todos tenemos esas luces y esas sombras dentro, y el equilibrio constante nos permite ir integrando y armonizando esas partes nuestras. Estas prácticas, cuando nosotros hacemos una práctica continua del Tai Chi, nos va a permitir fortalecer y hacer resiliente la parte emocional, y obviamente va a mejorar la capacidad para enfrentar situaciones adversas con mayor serenidad y con mayor claridad. No quiere decir que no nos vamos a poner nerviosos, no quiere decir que no nos vamos a poner tensos ni nada, pero vamos a tener la posibilidad, si tenemos la práctica constante y la herramienta, de que no sea tan intenso y de poder volver más rápidamente a nuestro centro. Acá hay un cuentito que dice que los alumnos le preguntan a su maestro que le enseña meditación y tranquilidad. Uno de los discípulos le pregunta: maestro, ¿usted nunca pierde su centro? El maestro lo mira y le dice: todo el tiempo. Y entonces el discípulo se sorprende y el maestro le dice: todo el tiempo lo pierdo, pero cada vez lo recupero más rápido. Esto nos permite la práctica, ¿no? No es una cosa lineal, sino que todo el tiempo estamos navegando entre el yin y el yang, esa estabilidad, ese equilibrio, la búsqueda del equilibrio, no del equilibrio total, sino de esa armonía entre el yin y el yang, entre la luz y la sombra. Y mientras más capacidad tengamos de sostener ese estado de equilibrio, más fácil va a ser cuando nos desestabilicemos por alguna razón, volver a ese equilibrio. Algunos más rápido, otros más lento, pero la idea es volver a ese estado de armonía que nos genera bienestar. Entonces, fomenta la autoconciencia y el autoconocimiento. La práctica regular nos invita, obviamente, a un viaje introspectivo. Cuando nosotros estamos más tiempo hacia adentro, se cultiva una mayor sensibilidad hacia nuestro propio cuerpo, hacia nuestras propias emociones, hacia nuestra propia mente, hacia nuestra propia energía, hacia nuestro propio ser. El proceso de autoconocimiento tiene mucho de meditación esto, por eso es meditación en movimiento. El proceso de autoconocimiento ayuda a identificar esos patrones emocionales, esos hábitos mentales, esas tensiones acumuladas, y nos permite trabajar sobre ellos de forma más consciente. Cuando nosotros hacemos consciente algo que nos perturba, podemos tomar acción, podemos decidir qué hacer con eso. Con el tiempo se adquiere una comprensión más profunda de uno mismo. O sea, con el tiempo de la práctica uno se empieza a conocer cada vez más. Uno mismo se empieza a conocer cada vez más. Obviamente esto va a favorecer el crecimiento personal y
obviamente también la autoestima. Una de las cosas que se ve mucho en esta sociedad es la falta de autoestima, ¿no? Sobre todo cada vez se ve más. Incrementa el bienestar general y la paz interior. ¿Alguno tiene paz interior? O por lo menos la está buscando. El Tai Chi fomenta esa sensación de armonía y equilibrio, y obviamente lo que busca es trascender la práctica física, ¿no? Que no solamente sea un bienestar físico, sino un bienestar mucho más allá de lo físico. Cuando integramos cuerpo, mente y el espíritu, se establece una conexión interna que promueve esa paz y esa tranquilidad. Cuando nosotros logramos hacer esta integración, vamos a tener mayor capacidad para relajarnos, nuestra calidad del sueño va a mejorar muchísimo y obviamente los estados de serenidad se van a disfrutar mucho más, y va a influenciar obviamente en las relaciones interpersonales y obviamente en la percepción general de la vida. Tener en cuenta eso. Otro de los beneficios que nos da en la parte psicoemocional es que nos estimula la creatividad y la claridad mental. Cuando logramos una calma interior, que cultivamos con la práctica del Tai Chi, se abren los espacios creativos. Hay menos estrés, hay menos miedo. Entonces, cuando liberamos la mente de tensiones, de preocupaciones, de esos pensamientos rumiantes, se fomenta o se genera un ambiente mental, un espacio en nuestra mente, propicios para innovar y propicios para pensar de forma más clara. Por ejemplo, podemos traducir esto a la forma de resolver problemas más fácil, o tener la capacidad de resolver problemas más fácilmente. Bueno, obviamente al tener una claridad mental, esto va a ayudar a tomar mejores decisiones, ya sea en el ámbito personal, también como en el ámbito profesional. Bien, y acá ahora vamos a hablar un poquito de los beneficios espirituales, sobre todo aquellos que creen y aquellos que buscan también. Recordamos que en primera instancia trabajamos con el cuerpo, luego vamos trabajando con aspectos mentales y psicoemocionales, y podemos, a través de la práctica, algunas personas ya tienen experiencias y les es más fácil esta parte, y otras, bueno, en el camino del aprendizaje lo van integrando. Entonces, la parte espiritual es que a través de, por ejemplo, de una forma de práctica y de respiración consciente, cuando practicamos Tai Chi de esta manera, este tipo de práctica nos invita a profundizar en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros profundizamos en nuestro interior, cuando hablamos de nuestro interior, hablamos de autoconocimiento, de autovernos, de autosabernos, de autoconocernos. Entonces, cuando uno se conoce, o se empieza a conocer de mejor manera, nos va a dar un estado de, sobre todo, dimensionar más la paz y la sabiduría. Sabiduría, no que vamos a ver mucho más de afuera, pero sí conocernos. Y cuando uno se conoce, se vuelve sabio. Y después puede conocer un poco más hacia afuera. Todo esto va a trascender a lo cotidiano. Una práctica, obviamente una práctica bien realizada, con intención, va a poder trascender eso mundano. Entonces, conectarnos con nuestro ser interior. Cada movimiento que hacemos en Tai Chi nos va a poder, o nos permite, sintonizarnos con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Entonces, por ejemplo, yo hago un movimiento, no importa el que sea, de Tai Chi, cualquier forma, pero cuando
me sumerjo en ese movimiento y presto atención a cada cosa que sucede, cuando muevo el cuerpo, cuando respiro, qué pensamientos surgen, qué emoción aparece en un movimiento, qué emoción estoy transitando, en qué estoy pensando en ese momento, qué siento. Entonces nos lleva a sintonizarnos con todos los aspectos: cuerpo, mente, emoción, y trascender al espíritu. La forma de práctica lenta y meditativa nos ayuda a, una forma de decirlo, a escuchar nuestro interior. Escuchar nuestro interior podemos decir escuchar nuestros pensamientos. Entonces, las prácticas lentas y meditativas nos permite escuchar nuestros pensamientos, reconocerlos, reconocer las emociones que estamos transitando, y no juzgarlas. De ahí viene una parte muy importante: no juzgar lo que estamos pensando, lo que estamos emocionando. Viene de otras cosas, ¿no? Sino es poder reconocerlos para poder trabajar con eso. Por eso es tan poderoso. Entonces, cuando nosotros podemos conectar todo esto, genera un mayor y profundo autoconocimiento, que nos va a guiar hacia la autenticidad de nosotros mismos, ¿no? Y nos va a permitir descubrirnos y redescubrir nuestra verdadera esencia, en términos espirituales, pero de un trabajo en lo que tenemos, en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Cuando hablamos de pensamientos, recordamos que es lo único que se puede controlar. Lo único que puedes controlar en tu vida, lo único real, son tus pensamientos. Entonces, la práctica Tai Chi fomenta esta práctica. Entonces, dentro de la parte espiritual, podemos hablar del Yin y el Yang, de las energías del Yin y el Yang. Entonces, la filosofía del Tai Chi busca, una de las búsquedas es el equilibrio de estas fuerzas opuestas, pero que son complementarias, el Yin y el Yang. Entonces, cada postura, cada pasaje representa en esta danza cósmica estas energías complementarias. Entonces, todo el tiempo vamos a estar buscando ese equilibrio, ¿no? Del Yin y del Yang. La práctica de Tai Chi nos ayuda a integrar ese conocimiento, esa información, y obviamente va a promover, cuando nosotros podemos equilibrar entre el Yin y el Yang, izquierda a derecha, adelante a atrás, arriba a abajo, adentro a afuera, nos va a poder, en cierta manera, reflejar todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nosotros podemos controlarlos hacia afuera, también podemos controlarlos hacia adentro. Práctica continua. Controlar es una forma de decir, ¿no? Sino es gestionarlos o poder identificarlos para accionar como corresponde. Cuando nosotros logramos la capacidad de reconocer ese balance interno y equilibrarlo, o la búsqueda de ese equilibrio de nuestra parte interna, nos va a ayudar a adaptarnos a distintos desafíos y a, obviamente, todo lo que es el mundo dual. Esto nos va a generar una adaptación al entorno. Tai Chi, la práctica de Tai Chi es eso, nos ayuda a adaptarnos al entorno. Es como dice, no ir a contracorriente. Siempre dependiendo, obviamente, de la elección de cada uno. Entonces nos da la posibilidad de hacer una meditación en movimiento con una conciencia plena de lo que estamos haciendo. Por eso el Tai Chi nos permite meditar a través del movimiento. Coordinar cada gesto, cada respiración, cada movimiento crea un estado de conciencia, que es un estado de conciencia total o casi total, y uno siente como que el tiempo se detiene, y que únicamente
estamos en el presente, en el aquí y ahora, como le dice. Esto va a fortalecer la capacidad de permanecer mucho más tiempo en el presente. No quiere decir que uno no pueda planificar, no quiere decir que uno no pueda pensar sobre lo sucedido, ni nada. Simplemente nos va a dar mayor capacidad para poder estar en el momento presente. Nos libera de preocupaciones y sobre todo de pensamientos dispersos. Entonces nos va a ayudar obviamente a tener una mente más serena, más calma, para poder, como ya hemos hablado en otros beneficios, poder resolver problemas o poder planificar o poder solucionar lo que tengamos que solucionar. En términos de energía, cuando nosotros hacemos un movimiento consciente o nos movemos con conciencia, ayuda a liberar bloqueos energéticos. Hablaba, por ejemplo, de los movimientos físicos, ¿no? Liberar tensiones, contracturas. Esto estimula ese flujo armónico de nuestro chi, de nuestra energía interna, y que cuando esta energía fluye en forma armónica, revitaliza no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. Un poquito más profundo de explicar, pero si el cuerpo se armoniza, todos los otros cuerpos se armonizan. El cuerpo físico es el último cuerpo. Hay distintos cuerpos para distintas creencias. El cuerpo energético y como energía sutil, y el cuerpo material, el cuerpo denso como la energía más densa. Entonces, cuando uno empieza a despertar energéticamente, va a despertar esta energía vital. Algunos le llaman la Kundalini, por eso trabaja mucho con la estabilidad en la columna, la flexibilidad para que haya un buen movimiento en la columna. Cuando uno conecta con esta fuerza vital universal, abre la puerta a experiencias de trascendencia y una sensación de renovación constante. Por eso el practicante de Tai Chi constante se lo conoce como los viejos jóvenes. Esa es la idea, ¿no? Más allá de nuestra edad. Mantener un cuerpo. Podemos tener 80 o 90 años, pero nuestro cuerpo fuerte y flexible, por ejemplo, acorde a la edad. Nos eleva y nos expande la conciencia. Ya estamos en tiempo, ya terminamos esto. Nos eleva y nos expande la conciencia. Entonces, cuando tenemos una práctica regular de Tai Chi, nos conduce a un estado de calma y claridad que propicia esta expansión de la conciencia. Con el tiempo de la práctica se fortalece la intuición y se desarrolla una percepción más aguda de la interconexión entre las cosas. Obviamente esta apertura nos va a permitir experimentar la vida con una mayor sensibilidad y comprensión, favoreciendo el crecimiento personal y espiritual. Entonces, para hacer un cierre, el Tai Chi es un arte que cultiva la armonía interna, nos ayuda a equilibrar nuestras energías, a meditar en cada movimiento y a despertar una profunda conexión con nuestro ser y con el universo. Bien, rápidamente los lugares de práctica en Paraná, en calle Enrique Carbó, 171, los martes y jueves a las 18 horas, se pueden comunicar conmigo por los diferentes medios. En calle Villagüey 246, los martes y jueves a las 10 horas, Lilia Tonina da clases. También lunes y miércoles de 17 a 18 en Casa Luz, la dirección Escurarías Montiel 156. Martes y viernes 16 a 17 horas en calle Alem, Centro de Jubilados, calle Alem 450, en Lilia Tonina. Posiblemente en marzo, el mes que viene, en calle Villagüey 246, los lunes a las 16 horas, Alfonsina Fernández. Leonardo Díaz, los miércoles y sábados en el Club Náutico. En la ciudad de Cerrito, Estela Marisarí, comuníquese, averigüen en la municipalidad. En Rafaela, la ciudad de Rafaela, el sensei Enrique Calderón. En la ciudad de Villa Urquiza está la instructora Andrea Becchetti. Y próximamente, posiblemente, vamos a estar dando clases en la ciudad de Posadas, en Serra Grande, esto en Brasil, hay una alumna que se está preparando.
Hay una alumna que, bueno, en este momento no está dando clases, pero bueno, estamos preparando una alumna para eso. Y próximamente en un club de la ciudad de Paraná, hay un famoso club ahí cerca de calle Churrey, posiblemente el Club Patronato. Gracias, cualquier duda, consulta a privado. Gracias, que tengan un buen día.